Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. ¿Cómo está, Alexander? Bendiciones, domingo, estamos grabando esto domingo, así que un domingo donde estuve recogiendo hojas como loco, ¿sabes? Usted en Puerto Rico no pasan eso, pero nosotros acá sí, cuando cambia el otoño, esas hojas caen, y especialmente si tú tienes un palo frente a la casa que te da sombra donde el verano, en otoño eso es hoja, papi, que tú puedes hacer una muralla. Tú sabes cómo es. Wow. Pero como siempre, mira, ahí están, mira, ahora están en los dos lados, mira, hay Son de Cross en Instagram y hay Son de Cross en YouTube. Como dijo, estamos en receso ahora mismo, pero en enero volvemos a la batalla con muchas cosas buenas. Gente, yo lo que quiero es que ustedes me apoyen aquí en este ministerio, que este ministerio no es solamente mío, es de ustedes también, porque esto es para repartir el mensaje del Señor a todo pueblo, ciudad, tribu, lo que sea por ahí para abajo. ¿Sabes? Esto es para llevar el mensaje, para ver si podemos acelerar un poquito la venida del Señor. Bien, y recordando mis redes sociales, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. También nos puede buscar en Instagram, Del Valle 2022, usted pone ahí. También ahora nos van a estar viendo por Lumbrera TV y hasta por TikTok, como le digo, nos puede buscar por ahí. Así que dele like, suscríbase a nuestros dos canales, tanto el de Alexander como el mío. Dele a la campanita, ¿verdad? Y bendiga a otros compartiendo estos videos. Así que si usted hace eso, va a estar ayudando para que otras personas conozcan, como le digo siempre, del amor de Jesús. Y como siempre, Alexander, vamos rápido a la oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder estar aquí compartiendo, Señor, no solamente con Del Valle, sino con todo el mundo, Señor, la palabra tuya, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea que esté con nosotros. Como siempre te pido, perdona nuestros pecados y que tú nos utilices a nosotros como instrumento para llevar tu mensaje, que no seamos nosotros el que hable, hables tú, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Alexander, como siempre, esa hermosa oración. Bien, vamos a la lección número 9. Y Alexander siempre dice, mira, vamos a las millas, ¿verdad? Así que yo tiré adelante hoy, vamos a las millas. Y estamos en la lección número 9 para el 30 de noviembre de 2024, que se titula La Fuente de la Vida. Alexander, ese título, mira, ahí está toda la lección, toda la lección. ¿Qué me puedes decir? Mira, no, cuando yo al principio vi, yo no sé, ¿sabes? Yo soy fanático de, bueno, edito videos, edito, mismo estoy editando un trailer y todo, ¿sabes? Fanático de cinematografía, y una de las cosas que se me vino a la mente cada vez que cuando vi ese título, La Fuente de la Vida, fue Indiana Jones. Si te acuerdas la película cuando fueron a buscar, que fueron la copa esa, tenías que tomar la copa para poder tener vida eterna o no morirte o whatever. Pues eso me acordé a eso, ¿me entiendes? No solamente eso, también Juan Ponce de León, que él murió buscando la fuente de la juventud, la fuente de la vida, ¿sabes? Algo que todo ser humano está siempre buscando, pues la fuente de la vida. O sea, la fuente de la vida solamente puede ser una persona, y ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí está resumida la lección, lo que tú acabas de decir, y esto que yo acabo de decir. Vamos a leer el versículo para memorizar, Alexander. Dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14:6. Así que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, pero también es la vida. Y lo importante, el que tiene la vida lo tiene todo, que es Cristo. Y dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús se lo está diciendo ahí en ese versículo. O sea, yo soy la vida y yo soy el que soy. Y vemos que en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando preguntaban quién era Jesús, ¿qué respondía? Yo soy. ¿Qué pasaba con las personas, Alexander? Cuando escuchaban de la boca de Cristo el nombre, yo soy. Caían para atrás, ¿verdad? Vimos en la crucifixión, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, perdón, cuando lo fueron a arrestar. ¿A quién busca? Yo soy, cayeron para
para atrás, porque ese nombre, de verdad, está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Y en esta lección vamos a ver el rechazo, ¿verdad? Por parte de algunas personas, a pesar Alexander, que nosotros ya cubrimos las evidencias, los testimonios que proclamaba que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y vamos a tratar de hablar también, tratar de enseñar que eso es un error para considerar, porque debemos, como dice la lección, alcanzar, ¿verdad?, a quienes corren actualmente el peligro de cometer ese mismo error, de rechazar a Jesús, porque Jesús es la vida. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, es una lección que va a enseñar bastante mucho, especialmente cuando vimos ahí al principio en ese intro, como tú dices, la palabra yo soy. Él la usa mucho ahí, aquí en Juan, y vamos a verlo ahora mismo, empezando el domingo. Vamos Exacto. para rápido para la parte del domingo a ver, o sea, esas palabras yo soy que habla mucho aquí. Y el domingo se titula En él estaba la vida. Y ahí empezamos con la palabra vida. Ya desde el principio, la fuente de la vida, y volvemos con la palabra vida. Y nos empieza la lección hablando sobre Juan 1, ¿verdad? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿me entiendes? Y ahí después llega Juan 1:4 que dice: y en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, ¿sabes? ¿Y a qué se refiere que estaba la vida? ¿En qué quiere decir que estaba la vida? Y ahí es que empieza la palabra vida a pronunciarse en el Evangelio de Juan. ¿Y de qué se refiere esa vida? Bueno, sencillo, la vida que estamos hablando aquí no es la vida que tiene del Valle ni tengo yo. Es la vida que da vida a todo. Es la vida que da la vida al universo, la vida que da la vida a la creación, la vida que nos da la vida, ¿sabes? Y no solamente es la vida, esa vida, sino es la vida eterna. ¿Y qué pasa? Que vemos que en esa palabra vida, la palabra vida, aquí la lección nos dice que se pronuncia 36 veces en el Evangelio de Juan y 25% el total del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Que esa palabra vida, ¿por qué se menciona tanto en el Nuevo Testamento y especialmente en Juan aquí? Porque estamos hablando de algo que es bien importante y es lo que el Señor hizo cuando vino aquí. Cuando Jesús nació, Él vino con un propósito. Y ese propósito lo vemos desde Génesis. Yo ahora estoy añadiéndole yo Génesis. Desde Génesis un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sencillo. La salvación tuya y la salvación mía. Por eso es que esa palabra vida es tan importante en el Evangelio de Juan. Él vino para salvarnos. Por eso es que se menciona tanto esa palabra. Porque Él quiere darte vida. Y no es la vida que es la vida en abundancia y es vida eterna. Es la vida que Él quiere ofrecer, que nos ofrece. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es: yo vine a darte la vida que tú no, que ahora mismo el enemigo te quiere cortar. Esa vida te la quiero dar yo, ¿me entiendes? Y esa palabra vida nos lleva entonces a lo que Él vino, a la misión. ¿Sabe? Él vino a este mundo a enseñarnos que sin Él no podemos vivir. ¿Sabe? Él asumió el castigo, que aquí lo mismo lo dice la lección. Él asumió el castigo que tú y yo no íbamos a poder pasar. ¿Sabe? En otras palabras, Él cogió ese castigo de muerte por nosotros, porque Él nos ama. Y aquí es que está el punto. Él te quiere dar vida porque Él te ama. Si no, Él no hubiera muerto en la cruz. ¿Es así o no es así del Valle? Eso es así. Si no, Él no hubiera muerto en la cruz. Por eso es que esta palabra vida es tan revelante, ¿cómo es se me da la palabra, eso es la lengua. Es tan importante en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarnos y para darnos vida en abundancia porque nos amas. Punto. No hay más nada. Tú busques otra forma porque eso es todo. ¿Por qué Jesús vino a salvarnos y a darnos vida? Porque nos ama. ¿Algo que quiera añadir del Valle? Sí, hay una parte ahí, ¿verdad?, que habla del carácter, ¿verdad? Que dice que cómo podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús. En un momento dado, los discípulos dijeron: mira, enséñanos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero mira, si hace tiempo estoy con ustedes y ustedes no se dan cuenta.
Si me han visto a mí, han visto a quién, al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Padre. Él sustituye el carácter del Padre es el mismo el carácter del Hijo. ¿Y qué pasa? El Hijo que dijo, yo le he dado ejemplo, así como yo he hecho, ustedes que hagan. Así que nosotros debemos, nuestro carácter que sea semejante a quién, al de Jesús. Dice que cuando vayamos al cielo no nos vamos a llevar nada, Alexander, nada. Este cuerpo va a ser transformado, pero nuestro carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y si vamos a llegar al cielo con nuestro carácter, tienen que ser parecido a quién, al de Jesús. Eso es lo que quería añadir en esa parte. Bien, vamos a la parte del lunes. Palabra de vida eterna. Y quiero, pues, que se contextual, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora es que cuando Cristo hace el milagro de los panes y todo eso, pues después, más adelante, comienza a explicar y a decir, ¿verdad? Sobre ese pan, que era el pan de vida. ¿Y qué pasa? Ahí, como que dos se echaron para atrás. Mira, este se está comparando con, ¿verdad? Y estaba enseñándole que era que ese pan era la salvación, que él era, ese pan simbolizaba que la salvación, que era él. Dice, ese pan significaba la muerte y resurrección, ¿verdad? Y que son la fuente de vida eterna de la salvación. Eso era lo que significaba lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Esa expresión vida eterna. Y sus equivalentes aparecen al menos como 17 veces en el Evangelio de Juan. Así que nos damos cuenta que empezó a decir que era la salvación y otras cosas más, y los que estaban allí, inclusive discípulos de él, pues dijeron, palabra dura es esta, lo que él está diciendo. ¿Y qué hicieron? Se fueron y lo dejaron. Pero Jesús no se quedó así. Con los discípulos que había escogido, los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Me entiende? Y ahí Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos, verdad? Tú tienes palabra de vida eterna. Y vemos ahí otra vez, ¿verdad? Que la única vida que nosotros debemos ir es a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es el único que posee la vida eterna. Él nos da esa, por medio de su sacrificio, nos da, ¿verdad? Esa vida eterna gratuita, ¿verdad? Todos aquellos que lo acepten por fe, ¿verdad? Así que debemos aceptarlo. ¿Y quién nos convence, Alexander, de aceptar a Cristo Jesús ese sacrificio? El Espíritu Santo. Así que verdaderamente nosotros debemos, ¿verdad? Siempre estar reflexionando sobre esa muerte que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, porque esa sangre preciosa es la única que nos puede borrar nuestros pecados y nos perdona. ¿Qué pasa? Amigo y oyente, si usted verdaderamente ha cometido pecado, pues abogado tenemos, Cristo el justo, y por eso Él vino, para poderte darte el perdón. Así que es importante que primero tienes que aceptar ese sacrificio, arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué pasa? Aceptar a Cristo como tu Salvador personal y después dar el paso público que es que el bautismo. Y ahí sella, ¿verdad? Esa unión tuya con Cristo Jesús. ¿Algún comentario en esa parte del lunes, Alexander? Bueno, en los comentarios que nada más quiero añadir para pasar rápido al martes, es que los discípulos que se fueron porque no creyeron. ¿Entiendes? Entonces Pedro hizo una contestación ahí que cuando Jesús le dijo, ¿sabe? Cuando dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Pero ¿para qué nos vamos a ir? Si quién tiene palabra como la tuya que es vida eterna, ¿sabes? ¿Quién tiene palabra de vida eterna? No hay más nadie como tú que tenga esa palabra, ¿sabes? Pero eso es porque Pedro estaba creyendo en Jesús. Y ahí que pasamos a la parte del martes que dice el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Dos cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque aquí no empieza con una pregunta que dice, ¿qué paso se describe aquí para llegar a ser cristianos? Wow. Eso está en Juan 1:12 y 1:13. Y lo que dice es básicamente que hay que recibir. Y al recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, Jesús nos hace hijo de Él. Y ¿sabes? Dios nos hace hijo de Él. ¿Sabes? Aquí hay dos pasos. Tú tienes que recibirlo
Y al recibirlo, Dios te hace hijo de Él. ¿Sabes? No es hijo de padre y madre, ni ¿sabes? Lo explica muy bien. Es hijo de Dios. Eres merecedor de la vida eterna. Eres merecedor, eres príncipe de Dios. Eres todo por lo que quieras añadirle por ahí para abajo, lo eres, porque eso es lo que hace Jesús. Al Jesús estar aquí, venir así, de tener su misión y dar lo que hizo por nosotros en la muerte en la cruz, nos dio la oportunidad de nosotros creer en Él. Y por eso es que Juan es bien específico en esas palabras, en la vida y en la palabra creer. ¿Cuál es uno de los versículos más famosos del mundo? Eso es, todo el mundo lo conoce por ahí. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la palabra vida de nuevo. Y está la palabra creer. ¿Sabes? Es un juego. Y esos son como aquí la lección nos habla de 2 pasos. Los 2 pasos que hablan así, ¿sabes? Que hay que recibirlo para poder ser hijo. Pero ¿qué pasa? Para poder recibirlo también hay que estudiar la palabra de Dios. Si no estudias la palabra de Dios, no vas a conocer a nadie. ¿Sabes? Él nos va a dar dice que Él nos va a dar autoridad para poder convertirnos hijos de Dios. De hecho, la fe misma es un don de Dios que resulta por oír en su palabra. ¿Sabes? Eso lo dice ahí. ¿Sabes? Tú tienes que escuchar, tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. De la única manera que tú puedes conocer de Jesús es estudiando su palabra. Escuchándonos a Mía del Valle, estudiando el Espíritu de Profecía, no sé, la prioridad, la Biblia misma. Orar al Señor y le pide al Señor, ¿me entiendes? Y va a escuchar, ¿me entiendes? Pero el oír la palabra es lo que te hace a ti empezar como que, espérate, Jesús me ama, es verdad que Jesús me ama. Y ahí es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Porque dice, quienes creen y aceptan a Hijo como el Mesías reciben la vida eterna. Juan también hace hincapié en aceptar y creer la palabra que Jesús pronunció. ¿Y cómo tú sabes esa palabra? Estudiando la palabra del Señor. La función del Espíritu Santo es producir convicción. ¿Sabes? Hay personas, y que esto quiero darle un hincapié en esto aquí. Hay personas que tratan de convencer a la gente. Gente, tú no eres nadie para convencer a nadie. Tú solamente vas a decir la palabra. Tú le dices las cosas como son. Tú te ama, esto, pam, pam, y tú le vas a decir las cosas como son. El Espíritu Santo se va a encargar de esa persona. ¿Sabes? El Espíritu Santo va a trabajar en esa persona. Tu trabajo es llevar el mensaje. Ese es el trabajo de nosotros, lo que nos dio Jesús. Jesús nos encomendó llevar el mensaje, llevar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo se encarga del resto, ¿sabes? Y ahí es que está. Cuando tú crees y tienes fe, el Espíritu Santo va a bregar. Créeme que sí. Tú que estás escuchando esto y estás escuchando y dice, espérate, yo quiero conocer y empezar a leer la palabra del Señor. Date por seguro que el Espíritu Santo va a estar tocando tu corazón y va a hacer cambios grandes en tu vida. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, la parte que dice sobre cómo responderías si te preguntan, ¿verdad? ¿En qué se basa tu fe? Y yo solamente es creer, y te acuerdas que lo cubrimos en la lección pasada sobre Tomás, que no creía, y él decía que no, hasta que yo no meta la mano, y que le dijo, Jesús, mete la mano para que veas las heridas, pero ¿qué le dijo después? Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Y de quién estaba hablando? De ustedes y yo, porque ninguno de nosotros ha visto aquí a Dios, pero en mi vida ha hecho una transformación, en mi vida él ha hecho, que no puedo hablar aquí, pues nos vamos a la lección completa, pero todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Y yo lo hago, ¿verdad? Por amor y porque tengo fe. Y es en el creer, ¿verdad? Que acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bien, vamos a la parte del miércoles. Se titula Rechazar la fuente de la vida. Alexander, volvemos otra vez. ¿Quién es la fuente de la vida? ¿Quién es la fuente de luz? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero con Cristo todo y Jesús. eso, vino aquí este mundo y ¿qué pasó? ¿Lo qué? Lo rechazaron, ¿verdad? Rechazaron. Así que a los suyos vino y ¿qué pasó? No le qué, no le recibieron. ¿Y qué pasa? Fue rechazado por muchos de los suyos, de los del pueblo, ¿verdad? Así que, como dice Pablo, no es de extrañar que él advirtiera más tarde, no pierdan pues su confianza. Eso está en Hebreos 10:35, ¿verdad? Como hemos visto una vez y otra, Cristo fue rechazado porque la gente no aceptó su palabra, aunque habían evidencias, como estudiamos en la lección pasada, aunque él hizo milagros, aunque todas las cosas que pasó, hubo gente que lo rechazó. Te pregunto, Alexander,
en este tiempo habrá gente que también está rechazando a Cristo Jesús. Chacho, un montón. Hay un Así que montón. eso no es nada que uno nuevo, porque si pasó cuando Él vino a la tierra, imagínense ahora. Pero lo importante es que todas las cosas están cumplidas, y nosotros no tenemos excusa, porque todas las evidencias, profecías, todas las cosas que Él hizo, milagros, nosotros las hemos podido conocer, ¿verdad? Por medio de su palabra. Hay gente que en el pasado, que estuvo en la Biblia, que apareció como persona de la Biblia, no vieron nada de eso ni vieron a Jesús, pero creyeron, ¿verdad? Así que es importante sobre eso. También algunos aplican el mismo método de creer, pero en la cuestión que hablé de Tomás, que, si la ciencia, la filosofía, ¿verdad? En un laboratorio, cosas arqueológicas, geológicas, si eso no lo prueba, entonces eso es falso. La Biblia es falsa y lo que Cristo hizo también es falso. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las escrituras. Cristo preguntó, ¿cuándo el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, Alexander? O sea, ¿qué pasa? Acuérdate, todas estas tecnologías, todas estas cosas que están pasando, inclusive en las escuelas, a veces, como dan todas estas cosas y presentan cosas diferentes y hacen cambios, es como cuando tú ves una película original que te encantó, pero vienen a hacer la misma y le cambian un montón de cosas. ¿Qué pasó? Tú dices, yo vi la No te original, encanta. Alexander, yo vi la original y no era así. ¿Me entiendes? No la dañaron. Pero así mismito son las cosas del Señor. Hay gente que lamentablemente con todos esos cambios tecnológicos están haciendo, influyendo por medio del enemigo. Perdona que se lo diga así, hermano, porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero usa la tecnología y ¿qué pasa? Le cree más al internet que a la palabra. En vez de ir rápidamente a la palabra, lo primero que va al internet. Y todo lo que dice el internet no es cierto. Hay cosas que son falsas y están escritas allí para engañar. Y la gente que hace los da por cierto, Alexander. Así que vemos lo importante de la fe. Y hay un caso aquí que fue cuando ellos iban a entrar, ¿verdad? A la Era prometida. tierra prometida, que ocurrió en Cades Barnea. Se enviaron 12 espías que cuando tú estudias, ellos mismos fueron los que quisieron. Dios pues permitió, pero si Dios le había dicho que esa tierra iba a ser para ellos, ¿para qué necesitaban espías, Alexander? Pero ¿qué pasó? Ellos, pues, entre ellos mismos, pues, vamos a mandar 12. Entonces, Dios lo permitió. Y allá, ¿qué pasó? 10 que dijeron, no se puede. Allá hay gigantes, allá esto, cosas negativas. Pero 2, que fue Josué y Caleb, dijeron las cosas como son y dijeron que se podía. ¿Y qué pasó? Empezaron a murmurar y hasta que, si no llega a ser por Moisés, Dios a esos 10 espías, en ese momento al pueblo completo, porque los 10 espías sí pasó algo y murieron. Recuerdo, creo que fue de lepra, por estar exagerando las cosas y haciendo cosas negativas. Pero lo que vemos aquí, ¿qué pasó con la fe del pueblo? Decayó, decayó. Entonces, tuvieron que virar esos 40 días que estuvieron en el desierto, ¿verdad? Tuvieron que virar 40 años hasta que no muriera el último. Y entonces los únicos 2 que entraron fue Josué y Caleb. Así que vemos que dice que los 10 espías votaron que no debían avanzar, basándose en la abrumadora evidencia desde el punto de vista humano. 2 espías votaron que si, basándose en su fe, en el poder abrumador de la palabra de Dios, sí que se podía. Así que te pregunto, Alexander, y yo creo que te lo he hecho otras veces. A veces Dios nos muestra el camino de donde la iglesia debe de caminar. Pero ¿qué pasa? Y yo he caído en eso, en desánimos también. Cuando uno dice, mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No puedo. Eso no se puede. Eso no vamos a hacer nada. Eso es lo mismo. Y llega el momento que uno, ¿qué hace? Decae y se queda como los espías. Se queda como los espías, los 10 espías. Y yo verdaderamente he caído ahí. Yo no lo niego. Me he desanimado. Y he dicho, pues, la vaca se puede llevar al río, pero no se puede obligar a beber. ¿Me entiendes? O sea, pero en este caso, cuando uno confía en las promesas de Dios y lo que ha dicho su palabra, mira, uno que tiene que darle para adelante. Y si aquel dice que no, usted sea como esos 2, vamos para adelante. Que el Señor va a abrir camino, como hizo con el Mar Rojo también, ¿me entiendes? Que lo abrió. Y qué cosa hizo el Señor por ese pueblo que ellos vieron.
La fe de ellos debería estar más al máximo que nosotros, porque el mismo Dios estaba allí con ellos. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? No hay mucho que añadir porque básicamente ahora la parte del jueves viene hablando de condenación, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿sabes? Porque ahí mismo vimos los mismos espías, fueron 10, solamente 2 de ellos dieron que fue Josué y Caleb, dieron ¿cómo es que se llama? Información positiva de lo que estaba pasando. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían en la mente, Nacho, esta gente son grandes, pero Dios es más grande que ellos. Esta gente tiene estas armas, pero Dios puede con todas esas armas, las puede tumbar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo la palabra de Dios. Amén. Sencillo. Ellos estaban creyendo en Dios, ¿me entiendes? Y porque yo digo, estaban viviendo la palabra de Dios, porque estaban confiando en la promesa de Dios. Dios dio una promesa y ellos estaban viviéndola. Sin embargo, la otra gente estaban viviendo su vida por ellos mismos. Y ahí es que vamos a la condenación. Esto tengo que leerlo. Dice: el que cree en él no es condenado, porque él no cree, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz y no quisiera salir a la luz por miedo a ser descubierto. Que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. Eso está en Juan 18:21. ¿Me entiendes? Chacho, ahí está hablándote el condenado. Tú mismo te condenas, ¿sabes? El rechazo de Jesucristo te condena. Y ahí vemos la parte de Eva. Jesús le dijo unas órdenes, pero le vino la serpiente y le dijo otras cositas por el lado. ¿Me entiendes? Y ella como que ella en su mismo juicio, escuchen bien, en su mismo juicio se creyó unos preceptos y se dio la tentación. Y ahí es que uno falla. Ahí es que uno falla. Cuando uno mismo no cree en la palabra del Señor y se condena. Los israelitas, cuando estaba Josué y Caleb, ellos mismos se condenaron a pasar 40 años y a morirse en el desierto. Ellos se condenaron. Aquí no hay más ninguna. Eso es como si tú estás aquí que hay trenes. Viene el Antras por ahí corriendo. Te dice a ti la palabra, no te pongas en la vía porque te va a llevar el tren. Y tú vienes y te tepas en la vía. ¿Qué va a pasar? Te lleva el tren. Ahí que está la condenación. No es que Dios es malo y te va a condenar. No, es que Dios te dice, yo te quiero dar vida en abundancia. Pero si no estás conmigo, te va a pasar esto. Esto te va a suceder. Y tú mismo te condenas porque tú no crees en la palabra. Eso es tan sencillo. Hay que yo no quiero, no hay ni que abundar mucho más. Y mira que si la palabra de Dios es tan buena que cuando Jesús fue tentado, todo lo que contestó Jesús estaba en Deuteronomio. Exacto. Todo lo que contestó Jesús estaba en Deuteronomio. El hombre no vivirá del pan, no puedes tentar a tu Dios, solamente a tu Dios servirá. Todo eso está en Deuteronomio. Mira que si la Biblia es tan importante que hasta mismo Jesús lo usó para destruir la tentación o para evadir la tentación de Satanás. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, esa parte de condenación, recuerden, amigos que nos escuchan, que esa condenación era para ti, para mí, para todos nosotros. Pero Cristo fue el sustituto, fue el cordero sacrificado, ¿verdad? Fue el que se entregó. Se supone que en esa cruz estuvieron nosotros, pero gracias a ese sacrificio tenemos el derecho de salvación gratuita y nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, simplemente aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Así que yo los insto, ¿verdad? A que mediten, ¿verdad? En su muerte, el que está apartado. Mire, Él lo hizo por ti y por mí. Él se dio para que nosotros tengamos derecho a la salvación. Algunas veces pensamos, ya yo no tengo salvación. Alexander, ¿tú has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Pues quiero decirte que estás equivocado. Todavía tienes salvación. Mientras haya vida, hay esperanza. Alexander, hay una parte en el viernes, después, el segundo párrafo, que es una parte del desahogo de toda la gente, espíritu de profecía, que comienza: Cristo fue tratado. A ver si no puede leer ese cantito. Claro que sí, dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en lo que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no hubiéramos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Está en el de Wild, deseo toda la gente, página 16. Bien, Alexander.
Él está diciendo que él sufrió todo lo que nosotros tenemos que sufrir. Alexander, las últimas palabritas que ya nos vamos. Mira, en el cielo hay un bill que fue pagado. Ahora tú decides si esa paga vale la pena o no vale la pena. Tú decides si quieres que Jesús pague el bill por ti o lo quieres pagar tú. Eso allá tú. Así que, mis queridos amigos, gracias, ¿verdad? Por estar viendo esta lección y nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.